Ahora vamos a ver otro concepto muy importante dentro de esta clase de ciclos iterativos o estructuras iterativas, y es el concepto de contadores o variables contadoras. Entonces, una variable contadora o un contador es una variable que se usa para contar ocurrencias dentro de la estructura repetitiva, ¿sí? Los contadores por lo general se incrementan en una cantidad constante, entonces siempre se van a incrementar de 1 en 1, de 2 en 2, de 2 en 3, ¿sí? Entonces, aquí nos dicen, desarrolla un algoritmo que cuente la cantidad de consignaciones y retiros que realiza un cajero en un banco. Recuerden que los cajeros, ¿sí? Entonces, en los bancos, los cajeros electrónicos siempre están realizando transacciones. Entonces, en este ejemplo, lo que nos están pidiendo es que contemos cuántas consignaciones y cuántos retiros se hicieron durante un día. Y el algoritmo debe permitir seleccionar al usuario, ¿sí? 3 opciones: consignar, retirar o finalizar. Y cuando el usuario escoja una opción, entonces el cajero debe permitir leer el monto a consignar o a retirar. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es contar, entonces, una cantidad de transacciones. Entonces, específicamente, cuente cuántos retiros y cuántas consignaciones se han hecho en un cajero electrónico. Entonces, aquí tenemos el algoritmo, es muy sencillo, miren. Entonces, recuerden el concepto de variable contadora o contador. Es una variable que me permite contar ocurrencias, y entonces, como me están pidiendo que cuente la cantidad de retiros y la cantidad de consignaciones, pues tengo que tener 2 contadores. Entonces, voy a tener un contador que se va a llamar retiros y empieza en 0, y las consignaciones que también empiezan en 0 al inicio del día. Bueno, y esta variable que va a ser mi variable de control, ¿cierto?, que la va a arrancar en 0, entonces yo le voy a decir así: mientras la opción sea diferente de 3. ¿Y por qué diferente de 3? Porque yo le voy a decir al usuario, bueno, digite una opción: 1, consignar; 2, retirar; y 3, salir. Entonces, esta es mi variable de control. Cuando el usuario escoja 3, simplemente el ciclo termina. ¿Listo? Entonces, mientras la opción sea diferente de 3, como aquí la inicié en 0, entonces esta es la condición de entrada. 0 es diferente de 3, esto es verdadero, entonces arranca. ¿Listo? Entonces aquí le estoy pidiendo una opción. Entonces, acá empezamos en 0, ¿cierto? Entra, como la condición de entrada es verdadera, entra aquí, yo le estoy pidiendo una opción: 1, consignar; 2, retirar; 3, finalizar. Supongamos que el usuario digita 1, entonces, si la opción es 1, entonces el cajero le dice cuál es la cantidad a consignar. Y miren que aquí se está actualizando el contador, este es el contador. Entonces yo digo, consignaciones que estaba en 0, va a ser igual a consignaciones más 1. Esta es la forma de actualizar un contador. Entonces yo le digo, ¿cuál es el valor de consignaciones? Pues es el valor que tiene actual más 1. Si fuera la primera transacción, entonces como esto empezó en 0, entonces consignaciones va a ser 0 más 1, entonces me da 1. Ahora imagínense que yo escogí esta, ahora sí la opción es 1, entonces vuelve y arranca acá. Ahora imagínense que la opción que escogió el usuario es 2, entonces también le pide la cantidad de retirar, y miren que aquí si la opción es igual a 2, entonces ya no se actualizan las consignaciones sino los retiros. Entonces aquí los retiros sería lo mismo, retiros va a ser igual al valor actual de retiros más 1. Entonces, como el usuario solamente puede escoger una de estas, o consignar o retirar o salir, entonces siempre dentro del ciclo él va a entrar o a esta o a esta. Entonces, si el usuario escoge 1, actualiza las consignaciones, y si el usuario escoge 2, entonces actualiza los retiros, y si el usuario escoge 3, pues le va a decir hasta pronto, porque aquí ya esta opción
va a ser falsa, porque cuando el usuario escoja 3, entonces 3 ya no es diferente de 3, y como esto es falso, ya se retira. Entonces, cuando el usuario escoja la opción 3, esto se vuelve falso, el ciclo termina y va a seguir acá con estas líneas. ¿Qué es lo que dice acá? Pues al final, lo que el algoritmo va a hacer, a imprimir, es la cantidad de consignaciones es consignaciones y la cantidad de retiros es retiros, que son los contadores que yo estuve actualizando aquí. Entonces, con este algoritmo podemos ver el uso común en este tema de contadores. Entonces, un contador es una variable, por lo general empieza en 0, ¿sí? Y lo que hace durante el ciclo es que yo lo voy incrementando con un valor constante. En este caso fue 1, pero no siempre va a ser 1. Entonces aquí lo que yo estaba era contando las consignaciones y los retiros. A esto es lo que muy comúnmente se le llama una variable contador. Y aquí, bueno, en esta parte hay una animación de un ciclo iterativo donde va a empezar la i desde i igual a 1 hasta 5 y se va a ir incrementando de 1 en 1, y bueno, cada vez que entra al ciclo se va a ejecutar estas instrucciones de aquí. Yo los invito a que ustedes vean esta animación cuidadosamente para que miren cómo es que funciona un ciclo iterativo y cómo, para que miren también cómo es que funciona un contador. Yo los invito a que vean esta animación que hemos preparado para ustedes en este video.